Del Evangelio según San Lucas. Entiendan bien esto. Si el dueño de casa supiera qué hora iba a llegar el ladrón, no le dejaría abrir un boquete en su casa. Ustedes también estén preparados, porque cuando menos lo piensen, llegará el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? El Señor contestó: ¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su personal para que les reparta las raciones de comida a su tiempo? Dichoso aquel sirviente a quien su señor al llegar lo encuentre actuando así. Les aseguro, le encomendará administrar todos sus bienes. Pero si aquel sirviente, pensando que su señor tarda en llegar, se pone a pegar a los muchachos y muchachas, a comer y beber y a emborracharse, llegará el señor de aquel sirviente el día y la hora menos esperados. Lo castigará y lo tratará como a los traidores. Aquel sirviente que, conociendo la voluntad de su señor, no prepara las cosas ni cumple lo mandado, recibirá un castigo severo, pero aquel que sin saberlo cometa acciones dignas de castigo será castigado con menos severidad. A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. A quien mucho se le confió, mucho más se le exigirá. Palabra del Señor. ¿Quién es el servidor fiel y prudente, que conoce la voluntad de su Señor? Continuando con el Evangelio de ayer acerca de la espera del Señor que viene y de estar preparados, esta insistencia de Jesús provoca la pregunta de Pedro: ¿a quién le está hablando? Como decimos en el refranero, pues a quien le quepa el sayo. Quien se sienta interpelado, que responda. ¿Quién es el servidor fiel y prudente que conoce la voluntad de su Señor? A él le será dada la administración de los bienes del reino. A veces yo he visto dificultades en varios ámbitos de la vida de los hombres, pero me voy a restringir al ámbito eclesial. A veces he visto alguna tensión entre un párroco, por ejemplo, y el vicario parroquial. A mí me enseñaron siempre que el vicario parroquial tiene que conocer la mente y el corazón del párroco. Y claro, en todo cuanto no sea pecado, obviamente, debe comulgar con su párroco, de modo que si el párroco se ausenta,
y deja la parroquia en manos de su vicario, no pasa nada nuevo, sino que todo continúa en la misma tónica. Así también un administrador parroquial que recibe una parroquia en tránsito, que está vacante de párroco y tiene que conservarla como la encuentra para ofrecerla a quien llega después a asumir el cargo. Esta fidelidad al servicio, a la mente y al corazón de quien está a cargo es la que parece que Jesús le pide a los discípulos. Un buen administrador en la iglesia, un buen servidor, está en la mente y el corazón de Jesús. Digo, he visto dificultades porque el párroco se ha ido y el vicario se ha puesto a abrir puertas, cerrar ventanas, cambiar cosas, sin autorización, sin delegación. Dice, ahora me quedo yo, me hago cargo. Pero no es el que está a cargo, sino alguien que está al servicio. Y el Señor espera que sus servidores hagan lo que Él hace, digan lo que Él dice. Como podríamos decirlo así, el Hijo es el vicario del Padre y no tiene otra palabra y otra acción sino las que el Padre le ha encomendado hacer y decir, y el Hijo ni un ápice se desvía de la voluntad del Padre o de la voluntad común con su Padre. Así la Iglesia y quienes han sido llamados al servicio en la Iglesia no deben irse fuera de Jesús, de su mente y de su corazón, fuera del Evangelio, fuera de la regla de la fe, del canon de la fe. Cuando me ordené, o un poco antes de ordenarme, yo recuerdo que solían decirme que un ministro ordenado hace lo que hace la Iglesia. Como si me dijera, mira, no es que te imponen las manos y después te dan un poder absoluto para manejarte a tu libre capricho, sino que al imponerte las manos la Iglesia te delega y te envía para que vos hagas en la Iglesia, con la Iglesia, bajo la Iglesia, según la Iglesia, que hagas lo que la Iglesia quiere hacer y que no te cortes solo, por así decirlo. En la Iglesia todos necesitamos recuperar esta fidelidad para ser simples administradores y vicarios de quien está a cargo de la Iglesia, del Señor Jesús, del Espíritu Santo que la anima y la conduce y la introduce en la verdad completa que nos recuerda todo cuanto Él dijo y enseñó y nos lleva a la plenitud de la verdad en Jesucristo, camino, verdad y vida. Debemos recordarnos que es Jesús, el Señor de la Iglesia. Porque a veces todos corremos el riesgo de ser malos administradores, malos servidores, olvidarnos de quién está a cargo y hacerla nuestra. Nos puede pasar a todos, Dios no quiere. Al Papa, al Obispo, al Párroco, al Vicario Parroquial, al Diácono, al Consagrado, Consagrada, a los laicos responsables de servicios, a toda la Iglesia frente al mundo. Debemos conservar la mente y el corazón de Jesús, hacer cuanto Él haría y decir cuanto Él afirmaría. Y no poner de lo propio que esté fuera de esa sintonía. Esta fidelidad en el servicio es imprescindible para que el Señor nos delegue, para que el Señor nos envíe, para que el Señor nos elija,
para que el Señor confíe en nosotros y juzgue bien de nosotros, sabiendo que puede dejarnos las cosas en nuestras manos, las realidades del reino, las realidades del reino en nuestras manos, porque las administraremos bien. Al que mucho se le dio, mucho se le pedirá, y al que mucho se le confió, mucho se le exigirá. Seremos juzgados por esta fidelidad. Por si realmente todos nosotros vivimos a tono con Jesucristo, con su Evangelio, con el canon y con la regla de la fe. Si la Iglesia en la relación con el mundo, si cada uno dentro de la Iglesia en su servicio, en su carisma, es fiel a lo que Dios quiere. ¿Quién es el administrador fiel y prudente que conoce, respeta la voluntad de su Señor? Permítame esta apreciación personal. Hoy la pregunta tiene una carga de urgencia y no está clara la respuesta al mirar cómo vivimos en la iglesia y cómo nos estamos conduciendo. Uno pregunta casi con alarma, ¿quién es? ¿Dónde están los servidores fieles y prudentes que conocen, respetan y aman la voluntad de su Señor? En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.